Hola, que el Señor les bendiga. Quiero compartirles el último video de esta serie que hemos titulado El Espíritu Santo. Hemos hablado de cómo Él nos consuela, nos guía. Wow, hemos hablado varias cosas puntuales que han llamado mucho mi atención. Hemos hablado de Él, incluso quién es Él, ¿verdad? Como persona. Y pues hay algo que yo les debo y quería compartirles hace mucho y es cómo el Espíritu Santo me bautizó. Les contaba que tuve que esperar bastante tiempo. De hecho, llegué a los 18 años siendo cristiana desde pequeña y todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y era algo que me hacía sentir bastante mal, soy honesta, porque yo sentía como un cierto rechazo de parte de Dios porque yo oraba mucho, se lo pedía y no pasaba. Así que pasé mucho tiempo así orando y recuerdo que, bueno, hubo un momento en que yo le dije al Señor, Señor, ya me rindo, yo ya no sé qué hacer, ya estoy leyendo más la Biblia, estoy orando más, estoy yendo más a la iglesia, pero parece que todo eso no funciona y la verdad es que me rindo. Era como levantar mis manos y decir, Señor, me rindo. Recuerdo que una vigilia de mi iglesia, que siempre se hace a final de año, bueno, los que son castillistas, ¿verdad? Eh, Saben que siempre tenemos una vigilia cada año a finales, bueno, hasta hace poco, unos años creo que la han quitado, pero siempre en esas vigilias era como un fuego del Espíritu Santo bien lindo que se podía sentir. De hecho, era el momento en el que se aprovechaba para hacer un llamado al ministerio. Y pues en ese tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que pasé al frente para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y como había pasado en muchas ocasiones, pues yo regresé y no fui bautizada. Me fui a mi casa pensando que nada había pasado. Sí, obviamente había sentido algo especial, pero no había pasado nada. Recuerdo que mi deseo de una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo venía un poco también a ser, por saciar como esa sed de conocer de verdad a Dios y sentirlo. O sea, yo quería sentir de verdad que Dios estaba conmigo, que Él me estaba hablando, quería sentir que literalmente Él estuviera conmigo. Obviamente nosotros deseamos, creo que a todos nos ha pasado como ver algo físico de Dios. Creo que ya a través de la historia nos hemos dado cuenta que a veces queremos eso, ¿no? Queremos como que Dios actúe de una manera como muy espontánea, muy así, muy visual. Y en esta ocasión, pues, incluso en mi adolescencia, yo le decía al Señor, Señor, o sea, yo quiero sentirte, pero quiero que me hagas sentir realmente que tú estás ahí conmigo y me estás escuchando. Así que todas esas preguntas estaban en mi mente y recuerdo que después de esa vigilia llegué a mi casa, me sentí bastante mal porque no había pasado, ¿no? Y era algo que yo anhelaba, era algo que yo esperaba, sí había sentido algo especial, algo lindo, pero no había sido suficiente. Y esa misma semana recuerdo que llegó el sábado, fui a mi culto de jóvenes en la iglesia, no recuerdo la prédica, no recuerdo muchas cosas, pero recuerdo que en el tiempo de la administración habían dos amigas mías que estaban orando en el altar y cuando yo llegué al altar para orar, recuerdo que me arrodillé en medio de las dos y solo puse mis rodillas ahí y cuando comencé a orar, literalmente comencé a hablar en otras lenguas. Fue lo primero que comencé a decir y mis dos amigas que estaban al lado estaban orando las mismas lenguas que yo estaba orando y era algo tan maravilloso que el tiempo pasó, yo ya perdí, ¿verdad? La noción del tiempo en el sentido de que comenzaron a guardar todo, los músicos todos estaban guardando y pues había transporte para ir a nuestras casas, el bus estaba esperando afuera, pero yo no quería levantarme de ese lugar. Había una presencia de Dios tan, pero tan fuerte. Era como una alabanza que estábamos levantando para Dios en un mismo idioma y había algo maravilloso. Yo pude sentir literalmente que Dios estaba conmigo, que Dios estaba ahí como
como contestando todas esas preguntas que yo tenía. Y recuerdo que estaba ahí, oraba y yo no quería levantarme, mis rodillas ya estaban cansadas, pero con un poco de dificultad me levanté. Yo podía entender todo lo que me decían. De hecho, me estaban diciendo que teníamos que regresar a casa y bueno, yo comencé a caminar al autobús, pero créanme, yo no quería levantarme de ahí, quería que ese momento fuera eterno, quería que nadie me dijera nada y quedarme ahí tranquila. Y eso se volvió como un hábito muy lindo porque luego después yo pude tener más tiempo en mi casa para poder estar con el Espíritu Santo. Pero esa noche fue especial y yo quiero compartírselas porque esa noche yo recuerdo que incluso iba en el autobús y cuando iba en el autobús yo seguía orando y yo quería hablar español pero no podía hacerlo, o sea, había algo que no me dejaba y recuerdo que el Señor comenzó a darme una tristeza en el corazón por aquellos que no lo conocían. Recuerdo que yo veía las ventanas del bus, veía pasar a la gente afuera y yo no podía entender cómo ellos podían caminar y ignorar la presencia que yo sentía. O sea, era como que Dios realmente estaba conmigo y yo quería que todos lo vieran y era como ese deseo de gritarles y decirles, miren, tienen que arrepentirse, tienen que venir a Cristo. Yo jamás había sentido eso, esa gran necesidad de predicar a la gente. Obviamente no me podían entender, ¿verdad? Aunque yo gritara, no podían entenderme y comencé a preocuparme hasta cierto punto porque había sido mucho tiempo que yo le había pedido a Dios lenguas como una confirmación de que Él me había llenado con su espíritu. Y ahí en ese momento yo digo, bueno, el Señor me estaba dando todas las lenguas que me debía. Fue tan hermoso porque llegué incluso hasta mi casa, recuerdo muy bien. No pude hablar con mi familia, solo llegué, había una carga en mi corazón. Obviamente en la adolescencia pues a veces uno dice algunas mentiras o hace cosas que no están bien, ¿verdad? Pero en mi caso pues habían cosas ahí que yo tenía que decir a mi familia y recuerdo que ese día yo pude expresarles, ¿verdad? Que me perdonaran, lo recuerdo bien, recuerdo aunque ellos no me lo entendían, ¿verdad? Obviamente después hablé con ellos, pero en ese momento recuerdo que a puras señas les acerqué y ellos estaban como medio preocupados, asustados, pero comenzamos a orar y tuvimos un tiempo hermoso en familia. Y recuerdo que terminamos de orar y hasta que yo comencé a orar por ellos, hablé un poco español, pero luego después seguía hablando en lengua, al punto de que mi papá me acostó en mi cama y me dijo, bueno, es tiempo de descansar, no recuerdo qué hora era, me dormí literalmente hablando en otras lenguas. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque creo que Dios tiene detalles con nosotros y esto era algo que yo le había pedido mucho a Dios y Dios lo cumplió. Y yo no sé si tú ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. No sé si después de todo esto, pues tú vas a tener esa necesidad de buscar al Espíritu Santo. Mi deseo es que sí lo hagas, ¿sabes? Algunas veces queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros, pero no sabemos ni para qué es. En ese momento Dios me dio un propósito. En ese momento yo supe, desde ese momento supe que Dios me había enviado a este lugar, a la tierra, para poder predicar su palabra. Y ahora pues es lo que hago, es lo que me encanta hacer, predicar su mensaje. Y yo solo quiero tocar una historia en Hechos, capítulo 6, quiero que lo leas conmigo si tienes tu Biblia a la mano. Capítulo 6, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro y a Nicanor, a Simón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. El Espíritu Santo
no solamente es para hacer, wow, grandes cosas. Creo que muchas veces nosotros pensamos que la gente desea tener la unción del Espíritu Santo para poder tener ministerios fructíferos o para ser una persona de renombre. Pero sabes una cosa, aún para servir en las mesas se necesita el Espíritu Santo. Y no estoy subestimando esta labor, porque de hecho es una labor hermosa. Si tú no sirves, no sirves. No quiere decir que porque haces otra cosa en la iglesia no puedes servir una mesa. Sin embargo, estaban ordenándose, lo acabamos de leer, ellos estaban ordenando y dijeron, bueno, vamos a tomar más tiempo para leer la palabra y poder predicar a las personas que no les podemos predicar, porque de hecho eso era, las viudas estaban siendo desatendidas un poco. Entonces, en ese momento se dieron cuenta que necesitaban gente para poder servir en las mesas, pero estas personas debían ser llenas del Espíritu Santo. Y sabes, uno de los nombres resuena acá en este versículo, y este nombre es el nombre de Esteban. Este joven fue elegido como un servidor, ¿verdad? Para poder llevar alimento a las mesas, para poder tener un servicio a la iglesia. Sin embargo, él era lleno de sabiduría, tenía muy buen testimonio y era lleno del Espíritu Santo. Al punto que si tú lees el capítulo 7 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que Esteban fue el primer mártir, la persona que dio su vida por la causa de Cristo y sobre la cual, ¿verdad?, se definieron muchas cosas en la iglesia. Ahí comenzó una persecución y la gente comenzó a valorar el maravilloso regalo del Evangelio. Tú no puedes entender lo maravilloso que es amar a Dios sin el Espíritu Santo. Este chico no hubiera tenido el valor de entregar su vida si no hubiese tenido al Espíritu Santo en ella. Yo te pregunto, y quiero terminar esta serie así, ¿tú tienes al Espíritu Santo? ¿O tú lo deseas? ¿O simplemente es una teoría más, una enseñanza más? Yo quiero retarte a que tú puedas proponer en tu corazón, buscar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Quizás el otro año te enfrentes con nuevos desafíos, pero no lo hagas solo. No lo hagas solo, porque el Espíritu Santo te puede dar la capacidad para hacer muchas cosas. Sabes, ese evento en mi vida cambió. Hubo un antes y un después en mi vida. Luego Dios me dio el valor para predicar de verdad. Dios me dio el valor para dejar todo y ir a servirle a Él a tiempo completo. Dios me dio el valor para dejar mi tierra, mi familia, para llevarme a las naciones. Y hasta hoy no me arrepiento de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Y yo sé, estoy totalmente segura que después de ese día jamás dudé que Dios estaba conmigo. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas ahora. Que nunca olvides que el Señor está contigo. Sé que necesitas quizás algunas confirmaciones. Yo no sé, quizás tienes temor. Pero entrega todo ese temor. Y quiero terminar orando contigo, diciendo al Espíritu Santo que te bautice. Diciéndole al Espíritu Santo que llegue hasta ahí, hasta tu casa donde estés. Y que puedas ser bendecido. Espíritu Santo, quédate con cada uno de los estudiantes que están mirando este video, Señor. Quédate con cada uno, Señor, de aquellos amigos, Señor, que han entendido el precioso regalo y la importancia, Señor, del Espíritu Santo como persona. Espíritu Santo, tú eres Dios. Queremos tener una relación, Señor, fructífera contigo, porque sabemos que hay grandes retos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.